El violento puede haber estado en quién sabe qué clase de dinámica desde niño, por sus padres, por sus abuelos, por su entorno regional, compasión frente a él, pero frente a la violencia, cero tolerancia, implacable respuesta. Eso quiere decir el violento que quiera reconocer que ese no es el camino, brazos abiertos, cero justificación de la violencia. La vieja mentalidad era distinta. Frente a la violencia, dialoguemos, interlocución política, cámaras de televisión. Entonces los violentos encontraban que era rentable políticamente poner bombas y secuestrar y ser mucho más descarados, mucho más sangrientos en sus actos terroristas, porque ahí encontraban interlocución política. El tercer elemento de esta política es un elemento territorial. Nunca más dejar carreteras y poblados del país sin vigilancia policial o militar, diciendo que eso es muy costoso. Lo mínimo que el Estado tiene que hacer es cuidar los pueblos. Cuando llegó este gobierno había 200 municipios sin presencia de un solo policía o soldado. Y había 400 municipios en los que no podía ni siquiera despachar el alcalde. ¿En manos de quién estaban? De la guerrilla o de los paras. La vieja mentalidad decía que eso era muy costoso y que esa plática era mejor para la política social. Y así teníamos dos Colombias, una Colombia de primera categoría que tenía derecho a cierta protección policial o militar y una Colombia de segunda categoría que no tenía derecho a nada, a ser violados, atracados y masacrados por los actores de la violencia. El cuarto elemento, nunca más zonas de despeje para negociar procesos de paz, nunca más. Revisen sus apuntes, buena parte de los candidatos presidenciales que hay ahora, hasta la operación Jaque estuvieron diciendo que no había problema, despejen Florida y Pradera. Ah, ¿por qué no despejan Rosales? ¿Por qué no despejan Chapinero? ¿Por qué no despejan El Poblado? Porque hay un desdén frente a la Colombia de cuarta categoría que ellos miran con desprecio. No, nunca más zonas de despeje para negociar acuerdos de paz. El quinto elemento frente al secuestro, que es tan doloroso. Nunca más descartar la política de rescate de secuestrados. Frente al secuestro, todas las herramientas legales, entre ellas el rescate de secuestrados. El año pasado rescatamos más de 200 secuestrados con nuestros héroes militares y policías. No solamente los 15 de la operación Jaque. Con la vieja mentalidad, ¿ustedes se acuerdan? Generales que tenían a secuestradores y a rehenes en la mira y presidentes diciéndole retroceda, no adelante el operativo. Con esa vieja política de que qué miedo que haya rescates porque eso es muy peligroso, disparamos el secuestro a 3.000 secuestrados al año, porque convertimos a los secuestrados en escudos humanos que protegían a los secuestradores y los ponían por fuera del alcance de la fuerza pública. Con la nueva política de rescate de secuestrados, donde podamos hacerlo, tomando las previsiones, que ha sido muy exitosa, el 90% de los casos o más han tenido éxitos, hemos reducido el secuestro a menos de 100 al año. Sobre esto hay mucho cuento. Yo estuve en el Senado 8 años, en la Cámara otros 8, me metía mucho cuento. Yo siempre tuve una reacción frente a todo este tema del intercambio humanitario, especialmente cuando lo planteó Tiro Fijo en el 98. No se preocupaba sino de él. A Tiro Fijo no le interesaba sino este tema. Lo planteó él y la única mesa en la que él personalmente estuvo negociando fue en esa mesa. Los demás temas no le interesaban. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me preguntaba. Y a mí me decían acá, pues es que eso se utiliza en todas partes del mundo. En Israel, que son tan duros, también lo utilizan. En el 2005 me invitaron a Israel a presenciar con congresistas de toda América Latina el desenchufe, la desconexión de Israel de la Franja de Gaza y el territorio de Cisjordania. Y tuve el privilegio de reunirme con Shimon Peres, a la sazón el segundo en el gobierno de Ariel Sharon. Estaba vivo todavía, bueno, vivo está, pero no estaba en coma, Ariel Sharon. Y yo le pregunté a Shimon Peres, le dije, ¿es verdad que ustedes también hacen intercambios humanitarios de rehenes y de secuestrados? Y me dijo, por supuesto, claro que sí. Ah, ¿y cómo los hacen? Pues obviamente cuando el secuestrado nuestro, o sea, cuando el amigo nuestro está en un territorio extranjero. ¿Cómo así? Sí, si está en Omán, si está en Egipto, pues, lo negociamos. Pero ¿qué? ¿Y si está en Israel qué? Si está en Israel qué? ¿Cómo así que si está en Israel qué? Pues lo rescatamos. ¿Y cómo así que lo rescatan? ¿Y eso no es muy peligroso? No, nosotros tomamos todas las precauciones, son fuerzas especiales, hacemos la inteligencia previa para tratar de que lo rescatemos con vida y el 95% de las veces lo rescatamos con vida. Pero ¿a quién se le ocurre que si está en nuestro territorio nosotros no vamos a ir por él? Claro que vamos por él, claro que vamos a rescatarlo. Y así todo secuestrador sabe que en el territorio de Israel no hay zonas de tolerancia para el secuestro.
El sexto elemento de esta política, nunca más negociaciones incondicionales con grupos violentos. Porque cuando tú negocias incondicionalmente con grupos violentos, amnistía, indulto, borrón y cuenta nueva, lo que estás diciéndole a los jóvenes es, tranquilos, hay un camino. Váyanse a traquetear, a masacrar, a asesinar, a violar, a lo que quieran. Cuando se cansen, vengan para acá, que aquí tienen perdón y olvido. No, las negociaciones con grupos violentos deben ser sobre un umbral que se ha establecido de verdad, justicia y reparación. Verdad para que nos digan la verdad de quiénes son todos sus amigos y amigas, en Colombia y afuera, como pasó con los paras. Qué bueno que hayan rodado las máscaras de esos colegas que yo tenía allá en el Congreso. Y que uno, pues caras se ven, pero corazones no. Tenía una vida clandestina, una vida paralela en la oscuridad de la clandestinidad, con los paras. Pero qué bueno que rueden también las máscaras de las amigas y amigos que uno ve por ahí en el Congreso y en otras instituciones y en la sociedad, que se pavonean por toda parte, haciéndole mandados a las FARC en nombre de la paz, en nombre del intercambio humanitario, y queremos que los guerrilleros vengan, hagan un proceso de paz con nosotros y nos digan la verdad, como lo dijeron los paramilitares. Solo cuando los paramilitares empezaron a declarar judicialmente conocimos la verdad. Solo cuando los guerrilleros o exguerrilleros empiecen a declarar judicialmente conoceremos la verdad, porque estas son cosas que se traman en conspiraciones terribles, diabólicas contra la sociedad y se traman en la clandestinidad. Eso no lo vamos a conseguir sino dentro de un proceso de paz donde se imponga la verdad. La justicia, para que si hay delitos atroces, pues paguen, aunque sea penas de 5 a 8 años, no 60, no, que no mueran en un operativo, no queremos, pero que paguen algo, para que los jóvenes no se sientan alentados a cometer esos delitos, porque no les va a pasar nada. Y reparación, que la plática que hicieron con el narcotráfico del secuestro, no la vengan a gozar delante de nosotros. Que esa plática la destinen a reparar a las víctimas, lo otro sería impúdico. Y un último elemento, que por desesperada que sea nuestra situación de seguridad, nunca caigamos en la tentación de responder al crimen, con violación de la Constitución, de la ley y de los derechos humanos. Esta es la política de seguridad democrática. Desgraciadamente no es política de Estado.